Mi niño, vamos a ver cómo trabajamos la trigonometría. La trigonometría es un tema muy bonito, muy interesante. Se basa básicamente en analizar a los triángulos rectángulos. Triángulo rectángulo, el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ok? De los triángulos de 90 grados podemos distinguir los lados van a tener nombres. El lado más largo se llama hipotenusa. Hipotenusa. Ya lo habíamos visto del teorema de Pitágoras, la hipotenusa del lado opuesto al ángulo de 90. Ahora veamos en este caso para el ángulo alfa, el ángulo que está de este lado, este ángulo alfa, el cateto que está al otro lado, este es opuesto. Entonces el lado A es el cateto opuesto de alfa. Ok, porque está al otro lado. Y el cateto que está a la par, este que está aquí, al estar a la par, el B es el cateto adyacente de alfa. Ok, esto es para el ángulo alfa. Si quitamos todo esto y nos vamos al ángulo beta, el opuesto sería este, totalmente al revés, ¿verdad? Sería el cateto opuesto al contrario, este sería el opuesto de beta, del ángulo beta, de este ángulo de acá. Mientras que el cateto que está aquí es el cateto adyacente. ¿Okay? Entonces se cambiaron los papeles dependiendo de si estamos hablando de alfa o estamos hablando de beta. Este es el cateto adyacente de beta. Bien, aclarado este asunto, sigamos entonces con las llamadas SOHCAHTOA. O sea, el SOHCAHTOA, se pone H abajo, sirve para saber la relación que hay. Ahora bien, el sen, vamos a hablar de este ángulo de acá, el sen de cita va a ser el cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto? El opuesto sobre la hipotenusa. El coseno sería el siguiente, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo cita es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y con esto hemos hecho las razones trigonométricas. Ok, entonces ahora tendríamos que ver cuáles son las razones trigonométricas de esto. Ok, empecemos con el sen. Sen de cita, sen de este ángulo sería el cateto opuesto. Opuesto sería el 8.
Entonces va a ser 8 sobre la hipotenusa 10. El coseno, cateto adyacente, el que está a la par, 6 sobre la hipotenusa, que es 10. Y la tangente, el opuesto, que es 8 sobre la adyacente, que es 6. ¿Ok? Podemos sacarle mitades a esas fracciones. 4 sobre 5, 3 sobre 5 y 4 sobre 3. Y esas son las razones trigonométricas para el ángulo cita. Ya podemos sacar el seno, el coseno y la tangente a cualquier triángulo rectángulo de cualquier ángulo cita. Encuentra el valor de x. Bien, para encontrar el valor de x, igual tenemos al señor Socatoa. Aquí se pone h y aquí se pone h. Y vamos a ver, el ángulo que vamos a usar es el 70. ¿Ok? Si usamos este ángulo de 70, tendríamos el opuesto, este sería el opuesto, este sería el adyacente, y esta, la x, sería la hipotenusa. Entonces, aquí no tenemos a nadie, aquí no hay nada. O sea, no tenemos el opuesto. No hay opuesto. Así que donde esté la O no se puede usar. No se puede usar ni el seno ni la tangente. Habrá que usar entonces el cos. Entonces usemos coseno de 70 grados. ¿Qué es el coseno de 70? Es el cateto adyacente. El cateto adyacente es 10 sobre la hipotenusa, que es x. Ahora tenemos que pasar esta x a multiplicar y queda x por el coseno de 70 igual a 10. La x pasó a multiplicar. Ahora, para dejar la x solita, tendríamos que poner este cos aquí abajo a dividir. Entonces ponemos el 10 arriba sobre el coseno de 70. Ahora sí, usamos la calculadora y nos dará ese valor. Recuerden que tienen que usar el cuadrito arriba y abajo que forma para formar las fracciones, y después arriba se pondría 10 y abajo se pondría el cos de 70. Igual ya me da el resultado, que el resultado es la distancia de la hipotenusa. Si me hubieran preguntado por este lado, aquí tendría que ir la x. Ok, pero como no hay nada, entonces no lo vamos a utilizar. Veamos este pequeño ejemplo. Podemos observar, es un triángulo de 90, un triángulo de rectángulos, y aquí también podríamos utilizar el mismo, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el sen de beta, del ángulo beta, el sen de beta sería el cateto opuesto, que sería este sería el opuesto, y la hipotenusa. Opuesto es I sobre la hipotenusa H.
Ahí ponemos los valores con los decimales. 5,34 sobre 11,06 sen de beta. Coseno de beta, cateto adyacente, que sería la F, sobre el cateto, sobre la hipotenusa. Entonces cambiaríamos la F por 9,68 y la H por 11,06 y la tangente de beta, cateto opuesto, sería la I, sobre la hipotenusa. 5,34 sobre adyacente, perdónenme, sobre adyacente, que es F, 9,68. Ahí está. Ok, espero que con esto les haya servido para entender la primera parte. Ya con esto podrían hacer algunos ejercicios que después estaremos revisando. Así que hasta luego, muchas gracias.